Bueno, vamos a continuar con la segunda mesa de la mañana. Invitamos a la profesora Miriam Jimeno que nos acompañe acá en la mesa. Profesora Miriam, la invitamos, por favor. Bien, esta es la segunda mesa de la jornada de la mañana que hemos titulado Estado, Nación y Diversidad. Esta mesa la pensamos a partir de la idea de que debe tener como objetivo, a partir de casos específicos de estudio, de proyectos de investigación, analizar esta relación entre el Estado, diversidad, pero también la nación, sobre todo la constitución de una nación y un Estado que a partir del año 1991 se autodefinió como una sociedad diversa étnica y culturalmente. Vamos a tener dos ponentes en la mesa, el profesor Fernando Urrea, pero también nos van a acompañar investigadores que han estado con Fernando Urrea en este proyecto de investigación y la profesora Miriam Jimeno. La dinámica es la que ya tenemos en práctica. Cada ponente va a disponer de 25 minutos, máximo 30 minutos. Iríamos con la ponencia primero del profesor Fernando y luego de la profesora Miriam. Y después haremos preguntas con el mecanismo que hemos puesto en práctica, con los papelitos. Entonces comenzaremos con Fernando. Pues me toca presentar a Fernando, es una responsabilidad bastante complicada. Voy a tratar de rápidamente pues mencionar los aspectos más relevantes de la vida académica de Fernando. Fernando es un sociólogo, egresado de la Universidad Nacional, e hizo un máster en ciencia política en la Universidad de los Andes, y durante más de 20 años, 25 años, ha estado vinculado al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Y creo que Fernando se ha caracterizado porque ha sido un sociólogo comprometido profundamente y con una gran vocación por la investigación empírica. Desde un comienzo, desde los comienzos de su vida profesional, se interesó sobre todo por los problemas de la migración, en algún momento por la migración de colombianos a los Estados Unidos, y yo creo que Fernando en cierta medida fue uno de los pioneros del estudio de la investigación de colombianos a los Estados Unidos, más específicamente hacia Nueva York. Luego, Fernando se preocupó más por los problemas del cambio técnico y el famoso sector informal de la economía, más o menos hacia la década de los años 80. Y ahí produjo varias investigaciones, ya digamos reconocidas, sobre el cambio técnico y el sector informal en la Colombia de los años 80. Pero a partir de los años 90 y más hacia el año 1995, las preocupaciones intelectuales, investigativas de Fernando se orientaron hacia el campo de los estudios técnicos y raciales, y en el año 1995, bajo su liderazgo, se constituyó el grupo de investigación sobre estudios étnicos y raciales y del trabajo en sus diferentes componentes sociales. Y creo que a partir de allí la producción sociológica de Fernando se ha concentrado básicamente en los estudios de corte demográfico sobre las poblaciones negras, pero también sobre las poblaciones indígenas. Y pues pienso que ahí la contribución ha sido de carácter fundamental. Tal vez los estudios más significativos demográficos de la gente negra en Colombia se han realizado en este grupo de investigación con los aportes tan importantes de Fernando. Creo que él ha sido fundamental en que contemos en este momento en el país con estadísticas étnico-raciales. Fernando tiene una producción muy fructífera
Si uno mira en el CBLA su producción intelectual, pues Fernando ha publicado más de 50 artículos. Realmente no puedo pues mencionar cada uno de esos artículos. Y ha sido coeditor de múltiples libros. Solo resaltaría dentro de esta producción de libros un texto que se llama Gente Negra en Colombia, que precisamente recoge en buena medida esta trayectoria intelectual de Fernando en la producción sociológica sobre las poblaciones afrodescendientes en Colombia. Bien, diciendo eso, pues le doy la palabra a Fernando. Su ponencia titula Dos legitimidades en tensión en el mismo territorio, el Estado colombiano y la institucionalidad NASA en el norte del Cauca. Entonces, Fernando, te voy a pedir pues 25 minutos porque a veces tienes la costumbre de extenderte demasiado en las presentaciones. Bueno, buenos días a todas y a todos. Esta presentación en realidad es un resultado dentro de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en el municipio de Toribío, con los 3 resguardos del municipio de Toribío, o los cabildos, y que se llama Encuesta Piloto Experimental Indígena NASA en el municipio de Toribío, y que pues es algo que, entre otras cosas, en cualquier forma va a aparecer dentro de la presentación. Esto forma parte de un programa más amplio que tiene recursos de la Fundación FOR sobre apoyo a las estadísticas censales y de sistemas de registro para afrodescendientes e indígenas en Colombia, el cual contiene varias líneas para población afrodescendiente y para población indígena, y en particular esto que presento tiene que ver con la población indígena. Yo decidí que era importante incluir a las personas que están trabajando en este proyecto, el sociólogo egresado Alexander Castaño, que coordina la encuesta en Toribío, otro egresado nuestro también, Eudo Cuarán, la estudiante Magali Gualichi, que también forma parte del equipo, y pues también hemos contado con el apoyo de otro estudiante de sociología para la parte de elaboración de la ponencia a nivel de edición y otras cosas, Juan Manuel Torres. En fin, brevemente el esquema de la presentación va a ser 5 puntos, una introducción, algunas particularidades de la subregión NASA del norte del Cauca. Entro directamente luego al tema de la bipolaridad del poder local y el tema del autorreconocimiento étnico-racial visto a través de los censos de población, el papel de las estadísticas en el juego de las dos institucionalidades y por qué es importante ser contados para los indígenas. Tercero, la importancia de algunas instituciones indígenas locales y su desafío al Estado. Y cuarto, la percepción indígena sobre sus instituciones y las nacionales y otros tópicos de la vida local y nacional. En este punto vamos a tener, digamos, la posibilidad, en la medida que esa encuesta, los resultados no se conocen o no han sido conocidos, una encuesta en la que participó el equipo el año pasado, a partir de recolectores indígenas en los 3 municipios de Toribío, Jambaló y Caldono, de la encuesta mundial de valores, que es una encuesta que muchos ustedes conocen y se aplica a nivel internacional y que en Colombia ha estado coordinada por el Departamento Nacional de Planeación. El DNP en ese momento estaba interesado en hacer una muestra de las opiniones de los indígenas en este punto, pero en la discusión con las autoridades indígenas ellos aceptaron siempre y cuando el cuestionario fuera adecuado en medida en que se introdujeran preguntas sobre las instituciones indígenas y que todo el equipo fuera indígena, o sea que fue una encuesta de encuestadores, supervisor totalmente indígena. Además exigieron acceso, copia de la base de datos de la muestra nacional, porque es una muestra nacional también, y todo el procesamiento pues bajo control de las autoridades indígenas. De todas maneras vamos a presentar algunos de estos resultados porque encajan perfectamente en la dirección de la ponencia. Bien, para entrar la ponencia se basa fundamentalmente en 3 fuentes de información. Unos resultados de los censos del 93 y 2005,
particularmente para los municipios de Toribío, Jambaló, Caldono, Corinto, Páez y el departamento del Cauca. Segundo, una referencia al funcionamiento de algunas de las instituciones indígenas en el municipio de Toribío, fundamentalmente con base, vamos a referenciar los estudios más importantes que ya existen, que se han hecho sobre la guardia indígena, los cabildos, etcétera, pero tenemos una serie de hallazgos etnográficos muy interesantes en el trabajo de campo que tenemos hasta ahora en Toribío. Y tercero, lo que les dije de la encuesta mundial de valores. Algunos aspectos contextuales. Bueno, en primer lugar, el norte del Cauca es una región o una subregión predominantemente en la parte indígena Nasa, aunque hay otros grupos también, pero el predominio es mayoritariamente Nasa, que dentro del gran región Nasa caucana, la otra zona es la de tierra adentro, digamos, tiene una particularidad fundamental, y es que está articulada al gran área metropolitana de Cali. Es decir, no es con Popayán que el norte del Cauca indígena está integrado, sino es fundamentalmente con Cali, a pesar de que administrativamente dependa del departamento del Cauca. En segundo lugar, esto tiene muchas implicaciones. Tiene demasiadas implicaciones en el sentido de que lo más cerca es Cali, que el mercado de trabajo urbano al que está articulado las mujeres NASA de bajos niveles de escolaridad es el servicio doméstico. Segundo, que en términos del sistema educativo, los NASA de Toribío, Jambaló y otros municipios del norte del Cauca tienen como preferencia la mirada sobre Cali, y que universidades como la del Valle, la Santiago de Cali, la Libre y el Instituto Antonio José de Camacho son centrales para los jóvenes, mujeres y hombres NASA. En tercer lugar, esto se puede corroborar a partir de los datos de la encuesta del Ministerio de Trabajo que se aplicó entre diciembre y enero de este año y que sorprendentemente con un coeficiente de variación estadística inferior al 10% arrojó un autorreconocimiento étnico-racial de indígenas entre el 5 y 6% de la población de Cali, lo cual en la presentación que le hicimos al alcalde y al ministro de Trabajo quedaron absolutamente sorprendidos, nosotros mismos estábamos sorprendidos. Es decir, esto significa que la migración indígena a Cali ha aumentado considerablemente después del censo del 2005 y precisamente en el tema del empleo doméstico, trabajo en la construcción para los hombres y estudiantes NASA aquí en Cali. Entonces, esto nos da el contexto, pero hay otro elemento del contexto que no tengo tiempo de presentar, que tiene que ver con la presencia del conflicto armado, con lo del narcotráfico, y toda la dinámica del movimiento indígena NASA. Es decir, que viene desde la creación del CRIC, mucho antes de la creación del CRIC, en la década del 60, 71, el CRIC, y posteriormente, la presencia fundamental del padre Álvaro Urqué, quien realmente en la línea de la teología de la liberación, va a formar la intelectualidad indígena, que hoy en día está, digamos, desde hace ya varios años, son los alcaldes, son los líderes de todas las organizaciones y las instituciones NASA en estos municipios. El papel de la Iglesia Católica ha sido muy bien analizado en una tesis, un trabajo de grado de maestría que acaba de ser sustentado en el departamento nuestro bajo la dirección del profesor Jorge Hernández y está en la bibliografía de la ponencia. Este es muy importante, pero hay otra cantidad de trabajos que referenciamos que nos muestran estos cambios históricos. Y obviamente uno de los textos de referencia son varios textos de la profesora Joan Rapaport y de Gou, quienes describen minuciosamente, sobre todo el libro de Gou, describen minuciosamente los cambios en el municipio de Toribío en las últimas 2 décadas. Entonces, quiero ya pasar al tema de lo que me interesa. Miren la tabla que les traigo, y es comparativamente los censos del 93 y del 2005, por autorreconocimiento y cómo
se cambia radicalmente en los dos periodos censales las cifras de gente indígena, mejor, la gente de estos municipios que se autorreconoce como indígena. Para ir no más lejos, por ejemplo, en el municipio de Toribío se pasa del 80% al 96%, en la zona rural el 85 al 98%, en Jambaló es el único municipio que ya había estudiado José María Rojas en su obra clásica con María Teresa Finzi, en donde realmente la situación se mantiene mayoritariamente casi el 100% indígena y no hay muchas variaciones entre los dos censos. Pero de ahí en adelante, Corinto, Insá, Páez, es impresionante lo que nosotros planteamos en la tesis, en la ponencia, como la indigenización, es decir, la construcción de una identidad, en este caso NASA, se puede observar claramente en estos datos demográficos. Y esto es demasiado importante porque refuerza todos los estudios y los hallazgos que se han venido haciendo en este sentido. Ahora, ¿qué tiene que ver este autorreconocimiento con el tema de la bipolaridad del poder? Pues precisamente tiene que ver en que el tema del autorreconocimiento es una dinámica a nivel de toda América Latina y del Caribe, en donde los grupos étnicos y raciales están exigiendo ser contados y a partir de este modelo de pregunta, realmente es la manera como hoy en día están haciendo las negociaciones con los estados nacionales a partir de la exigencia de que queremos ser contados y que si no somos contados, pues no vamos a poder tener capacidad en la gestión pública, en la gestión de la política local y vamos a estar por fuera realmente en la interacción con la sociedad nacional. Este tema es fundamental para el movimiento indígena y particularmente para los NASA. Brevemente, el DANE y el CRIC, por ejemplo, estuvieron discutiendo que el CRIC se encargue de hacer los registros de nacimientos y de funciones de manera permanente. Efectivamente, la capacidad técnica de estas instituciones como el CRIC y la parte de la norte del Cauca, la CIN, es impresionante. Es decir, a raíz de este trabajo nos hemos dado cuenta que esta gente ha mejorado considerablemente sus censos de resguardos. Es decir, estuvimos evaluando los censos de los 3 resguardos y comparándolo con los datos del censo del 2005, las proyecciones de población del DANE para ese municipio por pueblo, y dan un patrón de consistencia impresionante. Se puede ver el proceso de transición demográfica, es decir, la manera como se levanta la información, el entrenamiento que ya tienen estos técnicos y universitarios NASA en la zona es impresionante. Entonces, esto se relaciona, es decir, este punto, y aquí hemos acogido en la ponencia la tesis de José María Rojas en su obra clásica del 93, 92, 93, sobre la bipolaridad del poder, como las estadísticas son una de las herramientas que en este momento tienen los indígenas para negociar con el Estado. Y ustedes saben que, como lo dice Hernández Rodier, las estadísticas son una disciplina del Estado. Desde el siglo XVI, XVII, así aparece la estadística. El nombre de estadística viene del Estado. Y precisamente la capacidad de gestión y el manejo del poder local pasa por una de este tipo. En este momento, por ejemplo, la persona que maneja toda la información en el municipio de Toribío es una mujer indígena egresada del Departamento de Estadística de la Universidad del Valle, Clara Isabel Orozco, para que se den ustedes cuenta el nivel de racionalidad en que están en este momento estos sectores indígenas. Es decir, la nueva intelectualidad indígena se relaciona precisamente con esto que les estoy diciendo. Y este dinamismo, que ya lo decía Joan Rapaport en su trabajo sobre la intelectualidad indígena, y particularmente la intelectualidad NASA, está llegando a niveles de especialización. La CIN, en una de las entrevistas que tenemos, más o menos maneja 2.000 empleos en 6 municipios del norte del Cauca. Ustedes significan 2.000 empleos. Y de esos 2.000 empleos, por lo menos 500 o 600 son profesionales en diferentes disciplinas, es decir, hay ingenieros, hay administradores, hay arquitectos, hay trabajadoras sociales, es decir, todos nacen, mujeres y hombres.
Esto realmente es algo muy importante tener en cuenta. Y ahora sí paso a lo de las instituciones de una manera muy rápida. Esto que he analizado de las estadísticas del tema de la bipolaridad y el papel de la estadística, lo tenemos también que ver en las instituciones. Lo que nos interesa señalar lo de la Guardia Indígena, lo de los cabildos, el proyecto NASA y el CECIDIC es, en primer lugar, cómo se ha generado una capacidad de institucionalidad de manejo del territorio que responde al conflicto armado, que responde a la presencia del narcotráfico y que le da la capacidad a los indígenas no solamente de sobrevivir en el territorio, sino de poder afianzar todo un modelo cultural productivo de reinvención, como lo dice el profesor Castillo en uno de sus trabajos, de la identidad NASA. Es decir, estadísticas, reinvención de lo NASA. Y estos otros elementos de la negociación con el Estado son fundamentales. Los cabildos, en este momento, pues ya se conoce lo que es los cabildos, lo que nos interesa señalar es la capacidad que tienen en este momento de inclusive de racionalizar el tema de la información y el apoyo que los cabildos le están dando a todo el sistema estadístico de ellos. Es un sistema estadístico, además, que les digo, tiene la última tecnología de georreferenciación en los programas de cooperación internacional que ha tenido la CIN. Y el proyecto NASA, que ha ganado premios internacionales, podría ser la cristalización, digamos, de esta intelectualidad heredera de toda la influencia del padre Álvaro Urquiague en estos municipios. Y el CECIDIC es el proyecto en ciernes que ellos tienen para apoyar con la gente de tierra adentro lo de la universidad indígena y prácticamente maneja todo el sistema educativo, por lo menos en el municipio de Toribío. Ahora miremos algunos de los aspectos que nos interesa de la percepción. Por ejemplo, la percepción sobre instituciones y organizaciones en los niveles regional, nacional e internacional en la encuesta mundial de valores, comparando la confianza de las instituciones por parte de los indígenas que de Toribío, Caldono, Jambaló, frente a la muestra nacional que se recogió en el mismo periodo del año pasado. Es impresionante, si ustedes ven, por ejemplo, los patrones de respuesta, cómo el gobierno nacional, el Poder Judicial, los funcionarios públicos, las Fuerzas Armadas y de Policía prácticamente tienen bajísima aceptación de confianza por parte de los indígenas. Ni se diga la Policía y las Fuerzas Armadas, prácticamente casi nada, ¿no? En cambio, los gobiernos locales, muy por encima del promedio de la muestra nacional, 48%. Y el Congreso, ustedes dirán, pero ¿cómo así que los indígenas creen el Congreso mucho más que los colombianos? Pues resulta que los indígenas han puesto congresistas, han puesto diputados, y para ellos ha sido muy importante el papel de estas figuras. Entonces, y por supuesto, la enorme respaldo que tienen las organizaciones indígenas como la CIN, el CRIC, la UNIC. Miremos la percepción que tienen los indígenas sobre las instituciones privadas y la sociedad civil. Desconfianza total frente a las grandes empresas. Y aquí está el contexto regional. Son amenazados por el sector azucarero. Los tomas de tierra en las haciendas, en el Nilo, con la masacre, en Japio y en Emperatriz, pasa por el sector azucarero. Los bancos, muy baja con University Press, ha desarrollado investigaciones sobre ciudadanía en el límite del caso de la masacre del Naya y publicaciones y divulgaciones y el documento Quité-Quihue, Rehacimiento del Naya y Nuestra Memoria en 3 artículos. En relación con principales libros publicados en la línea de investigación sobre cultura, violencia y emociones, tiene Crimen Pasional, contribución a una antropología de las emociones, en el año 2004, y en el año 2006 obtuvo la mención de honor al Premio Iberoamericano del Libro de Latin American Studies Association Plaza. Y principales libros publicados en la línea de investigación sobre cultura y violencia,
en la intimidad, Las sombras arbitrarias, violencia y autoridad en Colombia, en el año 1996, en conjunto con el Grupo de Investigación Interdisciplinario de Investigación y en una mano el PAN y en la otra el REJO, violencia cotidiana en la sociedad rural, en el año 1998. Entre sus publicaciones tiene 7 libros, resultados de investigación, 3 libros de compilación, 22 capítulos de libro y 37 artículos publicados y 3 en traducción al inglés por Duke University Press. Distinciones y reconocimientos. En el año 2010 obtuvo la beca de investigación del John Simmons Guggenheim Foundation, coordinadora del Grupo de Investigación Conflicto Social y Violencia, categoría de Colciencias, y mención de honor en el Premio Iberoamericano del Libro de la American Studies Association, LASA. En el año 1997, la Academia Integral Meritoria de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de ella, y medalla al mérito universitario de la Universidad Nacional de Colombia. Finalmente, premio de Ciencias Sociales y Humanas de la Fundación Ángel Escobar, junto con un equipo interdisciplinario de investigación. Además, profesora visitante de la Universidad de Brasilia y visiting scholar de la University of Cambridge, Gran Bretaña. Profesora, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Luis Carlos. Lo que yo voy a hablarles se va al periodo anterior del que estaba hablando el profesor Urrea. Lo que quiero presentarles es cuáles fueron, responde a la pregunta mejor, de cuáles fueron las condiciones de la emergencia del movimiento indio y la emergencia de la conciencia étnica en Colombia. ¿Qué factores se unieron para hacer esto posible? Y eso nos lleva entonces a la época de los años 60 y 70 y a la hipótesis central que les voy a presentar hoy, y es la de que fue la confluencia entre un Estado en reorganización, un Estado que buscaba relegitimarse y que se tenía que plantear cómo solucionar problemas sociales, la confluencia entre esa necesidad de reforma del Estado y el malestar agrario, el que fue el caldo de cultivo de la emergencia étnica en Colombia. Pero en ese marco general hubo también un elemento específico sobre el que quiero llamar la atención, y es cómo la acción personal, la acción de jóvenes profesionales que ingresaron en esos años de modernización del aparato estatal en Colombia, y tuvieron un papel protagónico en darle a los grupos indígenas un contacto del que carecían, un conocimiento entre sí, y proporcionarle también un tipo de lenguaje en el cual reivindicar sus aspiraciones en un nivel nacional. En 1973, en 1973, un grupo de indígenas provenientes de distintos lugares de Colombia ocupó un recinto hasta entonces reservado para las grandes ocasiones y los grandes personajes, el Paraninfo de la Universidad del Cauca en la ciudad de Popayán. Detrás de la mesa principal lucía un gran fresco de próceres de mostachos y prelados en ropas púrpura, orgullo de la que fuera una región de primera importancia en el orden colonial. Ningún rostro indígena entre ellos. El uso del Paraninfo en ese momento simbolizó la emergencia del movimiento indio con su posicionamiento de reclamos en torno a la identidad étnica. La reunión en ese lugar representó también la osadía con que los indios encaraban el reto político que ya desde entonces se vislumbraba como la necesidad de recrear los marcadores de identidad simbólicos nacionales. Estaban acompañados por no indios, intelectuales, jóvenes funcionarios públicos y un puñado de activistas políticos del tema agrario,
todos convencidos de la necesidad de ganar respeto y equidad en la relación entre los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad nacional. Creían, con el entusiasmo propio de los activistas de esos años, que ampliar la democracia en el país pasaba por enfrentar el problema de tierras y reconocer derechos particulares a las poblaciones amerindias. 2 años atrás, el 24 de febrero de 1971, 2.000 indios caucanos, Páez, Nasa, Guambiano y Coconuco particularmente, representados en 8 cabildos, se habían reunido en Toribío, norte del Cauca, Toribío del que nos habló hace un momento el profesor Fernando, para crear una organización nueva que los representara a partir de lo que consideraban sus formas propias de gobierno. Allí aprobaron en 7 puntos lo que debía ser su línea de acción para exigir al Estado representación, y representado el Estado en este caso por el INCORA, la expropiación de las haciendas usurpadas a los resguardos, su entrega a las familias indias sin tierra, la ampliación de los resguardos existentes, el reconocimiento como ciudadanos sin minoría de edad. Recordemos que en ese momento aún para los indios estaba vigente una ley del final del siglo XIX, la ley 89 de 1890, que consideraba a los indígenas menores de edad. También exigían poner fin al terrajo y finalmente consagraban la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca-Quiriquio. Pero el eje de la recuperación territorial ya apuntaba hacia un reclamo mayor que se expresó más tarde en el lema Tierra y Cultura. Apuntaba a exigir el reconocimiento social como culturas particulares dentro del marco del Estado Nacional. Es decir, surgía una postura nueva que giraba en torno a las exigencias de respeto por la diferencia étnica y se sostenía en el surgimiento de una autoconciencia india positiva, una pertenencia orgullosa y no vergonzosa a un grupo social. Estaban en sintonía con el entorno latinoamericano que vivía, también lo expresó muy bien el profesor Urrea ahora, el ascenso del movimiento indio en busca de un mejor lugar en nuestras excluyentes sociedades nacionales. Este movimiento incipiente conocía también los movimientos campesinos continentales que reclamaban reforma agraria que por fin les diera acceso a la tierra, y vivían un entorno regional donde los hacendados les imponían pesadas cargas para trabajar la tierra, los comerciantes se aprovechaban para regatear al máximo sus productos, mientras sus niños acudían a las escuelas católicas donde los castigaban y humillaban por hablar en sus lenguas. Por esto quisiera proponer que esta pequeña minoría indígena demográfica, regada por el territorio nacional, es ante todo un área de negociación, interlocución e intercambio entre muy diversos actores sociales y no es solamente un asunto de confrontación entre el Estado Nacional y los indígenas. La cuestión indígena, propongo, no está encapsulado en las organizaciones indias, hoy bastante consolidadas, ni en la acción, omisión y reacción institucional frente a determinados asuntos, como tampoco en la letra de la ley. Además de ser un campo cruzado por múltiples agentes sociales, esa es la propuesta que hago, de múltiples agentes sociales, algunos en disputa, es también un terreno de activa creación simbólica en el que participan no indios. Esto lo ha discutido muy bien para el Brasil Alcida Ramos con el concepto de indigenismo. El tema indígena entonces es un campo social en el que convergen y se debaten intereses y aspiraciones sociales de sectores muy diversos que acuyan nuevas representaciones e interpretaciones y ensayan lenguajes renovados. Un ejemplo es la apropiación del concepto de cultura de origen europeo y piedra angular de buena parte de la antropología por parte de las organizaciones indias. Pero otro es el uso de categorías de la izquierda marxista como la de clases o sectores explotados o los temas de la reforma agraria, como ya veremos, sobre empresas comunitarias y cooperativas. Creo entonces que la cuestión indígena puede comprenderse, ante todo, como
legitimación y relegitimación del Estado en el posconflicto de la violencia de los años 50, que llevó a sectores reformistas a unir el problema social con la cuestión agraria y con la reforma y tecnificación del Estado. En segundo lugar, el ascenso continental del movimiento campesino y en tercer lugar, la acción social de un sector social que se afianzaba en el país como profesionales y técnicos en el servicio público y que a menudo coincidía con la militancia de izquierda. Planteo que la confluencia de estos tres elementos potenció la emergencia de esa nueva conciencia de identidad para transformarla en un movimiento étnico nacional. Funcionarios estatales y activistas crear puentes entre las comunidades dispersas en Colombia y crear una comunidad imaginada, para tomar esa expresión. También proporcionaron un lenguaje accesible a los no indios que pudiera encontrar interlocutores en el aparato institucional e identificar los puntos débiles y los puntos posibles de presión. Miremos un poquito ese contexto agrario y las movilizaciones indias primeras. La Constitución Política de 1991 consagró lo indígena como sujeto de derechos especiales y aún fue más allá, pues colocó el respeto a la diversidad cultural de la nación colombiana como un marco general de referencia, el conocido por todos ustedes artículo 7º de la Constitución Política. Reconoció, comillas, la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país, cierra comillas, y caracterizó al país, comillas, como multiétnico y pluricultural, cierra comillas. Fue así como otros grupos sociales, tales como las poblaciones negras y las raizales, lucharon por su propio reconocimiento. Carentes en ese momento de la fuerza organizativa y la acumulación simbólica indígena, sus logros no son aún comparables con los de los indígenas. No obstante, el debate que se extendió por el país fue asiento para las nuevas minorías culturales. Quiero enfatizar que la Constitución Política del 91 fue un resultado de las demandas, movilizaciones y argumentos presentados primero por comunidades locales y luego por organizaciones regionales que se fueron consolidando. Como campo de debate nacional, fueron el fruto del trabajo activista de las décadas precedentes. Se hizo evidente en los años 60 la inquietud de las masas pobres rurales en Latinoamérica. Su inconformidad fue tomando un cariz cada vez más agresivo, que fue recogido por las organizaciones insurgentes que soñaban en que los campesinos y los pobres del campo podían servir de base a una revolución socialista. En muchas partes de América Latina, como Perú, Ecuador, Guatemala y México, el problema agrario era también el problema indio. Pero no era el caso de Colombia, donde los indios en esos años ni siquiera figuraban en los censos. Sin embargo, fue del marco de la inquietud agrario como tomó cuerpo el movimiento indio. Por un lado, como población rural, conocieron el descontento con las condiciones de pobreza y recibieron la acción política de variados pequeños grupos de la izquierda marxista. Por el otro lado, estaba viva la discusión dentro de los sectores gubernamentales en torno a la necesidad o no de reformas sociales interrumpidas desde el final de los años 30. Jonathan Hartzlin muestra que en contraste con Perón en Argentina y Getúlio Vargas en Brasil, Colombia interrumpió las políticas de reformas sociales y optó por políticas económicas y sociales bastante moderadas y relativamente continuas. Por ello, para Hartzlin, el sector popular en Colombia fue integrado al proceso político en una forma que implicó poca movilización y bajos niveles de organización. El Frente Nacional, del que ayer escuchamos muy buenas alusiones, fue una continuidad de esa tendencia que lleva a lo que Hartzlin llamó un régimen de coalición, centrado en políticas macroeconómicas y con una ausencia de acciones que podríamos denominar populistas. Pero en los primeros años del Frente Nacional,
entre 1959 y 1960, las posiciones reformistas dentro de los partidos establecidos buscaron abrirse paso en busca de una mayor autonomía del Estado y de reformas sociales, y las ligaron en especial con la reforma agraria. Esas posiciones internacionales, lo sabemos, contaban con respaldo internacional, en particular con la Alianza para el Progreso, promulgado en agosto de 1961 en Punta del Este, Uruguay. Uno de los temas centrales de la Alianza para el Progreso era incentivar reformas agrarias que rompieran la pobreza rural y el dominio férreo de los señores de la tierra y los permitieran integrarse al progreso. Lo menos importante era evitar que la pobreza y la inconformidad fueran caldo de cultivo para las aspiraciones revolucionarias. Distribuir tierras improductivas, adecuar otras, crear bases técnicas y organizativas para la pequeña producción, ampliar los créditos, ampliar la frontera agrícola, eran los grandes elementos de las reformas agrarias que tomaron acentos propios en cada país. En Colombia, al final del gobierno de Alberto Lleras Camargo, fue, lo recuerdo, entre 1958 y 1962, en medio de un agudo debate nacional, se adoptó la Ley 135 de 1961, o Ley de Reforma Agraria. Artvin muestra que algunos líderes políticos y grupos comerciales y industriales estaban convencidos de la necesidad de reformas sociales. Argumentaban que eran necesarias medidas distributivas en el campo para contrarrestar los continuos, como los veían, desórdenes sociales, y también para aminorar la migración de campesinos a las ciudades, pues no existía en las ciudades la capacidad para absorber la población migrante. En 1960, Colombia tenía una población de 14,5 millones de personas, 52% de las cuales residían en el campo. Alberto Lleras, con su gran prestigio, promovió la reforma agraria, pero la gran fuerza impulsora en el Congreso fue Carlos Lleras Restrepo. A pesar de la credibilidad política, dice Hartlin, y la pericia de los reformistas, la ley de reforma agraria y la promesa de obtener recursos internacionales, la aprobación de la ley de reforma agraria, presentada inicialmente en enero de 1959, no se logró sino a finales de 1961. Y solo después de trabajar en una reunión ad hoc especial y semisecreta, el Comité Nacional de Reforma Agraria, en el que estuvieron representados las facciones de los partidos, con excepción del laureanismo y el MRL, y grupos de interés, la Iglesia Católica y el Ejército, pues solo después de ese encuentro de estas personas, entre Carlos Lleras y el expresidente Mariano Ospina también, como se logró la promulgación de la ley en diciembre del 61. Esta ley pretendía expropiar tierras inadecuadamente explotadas y afectar la enorme concentración territorial. No voy a mencionar la concentración que es bien conocida, solo digo que según el Censo Agropecuario de 1970, en el año 60, 1.200.000 predios pertenecían al 0.3 de los propietarios. A pesar de la ley de reforma agraria, desde el comienzo los requisitos para la expropiación y sus costos la hacían en extremo difícil, así que el centro de la actividad bien pronto se dirigió a apoyar mejores condiciones técnicas de la producción con créditos, a estimular la organización de productores en cooperativas y empresas comunitarias, a la adecuación de tierras y a la colonización. El gran impulso reformista vino con el gobierno de Carlos Lleras Restrepo entre el 66 y en el 70, que en 1968 emitió una legislación adicional, la Ley de Arrendatarios y Aparceros. Según esta ley, el INCORE inscribía a quienes se encontraban en esa condición, es decir, a campesinos sin tierra que solo tenían acceso a cultivarla, a cambio de pagar en días de trabajo o con parte de su cosecha al dueño de la tierra. La lucha contra esa forma de trabajo servil y contra la estrechez de los resguardos coloniales dio aliento a los indígenas del Cauca en su larga resistencia
contra los terratenientes y la Iglesia Católica. La Ley 135 contenía dos artículos de la mayor importancia, el 29 y el 94, que se referían explícitamente a los indígenas. El primero, el 29, prohibía hacer, comillas, adjudicaciones de baldíos que estén ocupadas por comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la constitución de resguardos indígenas. El segundo facultaba al Instituto de Reforma Agraria, previa consulta con el Ministerio de Gobierno, quien era por entonces el encargado de la política indígena, a constituir, comillas, resguardos de tierras en beneficio de los grupos o tribus indígenas que no las posean. Era la primera vez en la historia republicana que se consideraba la posibilidad de dotar de tierras a los indios, pues fuera de la fugaz ley del Libertador que prometía tierras a los indios, toda la República había sido un rosario de disposiciones para disolver, aún por la fuerza, las tierras comunales de los indios. Rosario, digo, también por el apoyo de las disoluciones de tierras dado por la Iglesia Católica. Hubo una excepción, la Ley 89 de 1890, que fue expedida en plena regeneración cuando se concedió un campo especial de derechos a los indios, considerados menores de edad, pero que pretendía regular la manera, comillas, como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Reconocía un régimen de resguardos de indios y un gobierno propio mediante pequeños cabildos. Así que los dos artículos de la Ley 135 eran bastante insólitos y de allí se aferraron los indios para pedir la ampliación y constitución de resguardos, cosa que lentamente y con muchas luchas cruentas lograron. Hasta 1961 sobrevivían de lo antiguo régimen colonial de tierras, bajo la forma de resguardos de indios, 81 resguardos sobre un área de 40.000 hectáreas que cubrían una población estimada en ese entonces de 160.000 personas. Casi todos estos resguardos coloniales se situaban en el suroccidente andino, especialmente en Cauca y Nariño. En desarrollo de la Ley de Reforma Agraria, se ampliaron los resguardos ya constituidos para las zonas periféricas, especialmente en la llanura amazónica, y se adoptó la figura de las reservas que luego se denominarían resguardos. Así, se crearon 158 unidades territoriales entre el año 65 y el año 86 sobre más de 12 millones de hectáreas. En la actualidad, el INCODER registra 639 resguardos que abarcan 31 millones de hectáreas. Pese a la magnitud de los terrenos reconocidos, hay que decir que la gran mayoría se encuentra fuera de la frontera agrícola, en la región amazónica, y provinieron jurídicamente en su mayoría del régimen de baldíos a cargo de la nación. Pasemos ahora a una mirada muy rápida al papel de los funcionarios. Lo interesante es que funcionarios locales del INCORA, que años más tarde se convertirían con el mote de colaboradores de la organización indígena, apoyaron de una manera beligerante la dotación de tierras y la organización india. Esto sucedió tanto a nivel local, especialmente en el Cauca, como a nivel central en el INCORA, donde un pequeño equipo de abogados y antropólogos, parte especializada de la división jurídica, se dedicó a recibir y dar sustento a las demandas indias por tierra recibidas desde todo el país. Otra oficina, la División de Desarrollo Social de INCORA en Bogotá, que juntaba a un gran grupo de jóvenes sociólogos, antropólogos y trabajadores sociales, recorría el país con cursillos, encuentros y reuniones, animando a la organización campesina e indígena. Un sustento institucional adicional para esta joven burocracia fue otra gran osadía de Carlos Lleras Restrepo, el decreto 755 del 2 de mayo de 1967, decreto de organización campesina. Este decreto buscaba aglutinar a los llamados usuarios de los servicios de reforma agraria.
Dice el sociólogo Enrique Sánchez, uno de los sociólogos que trabajaba en el INCORA de esos años, que ya en 1968 había registrado 700.000 campesinos y el 2 de junio de ese mismo año, del 68, se dio la primera gran marcha campesina con cerca de 1 millón de personas y 153 concentraciones en todo el país. En julio de 1970, con casi 500 asociaciones campesinas de usuarios campesinos, se constituyó formalmente la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. La organización tomó rápidamente fuerza y dio un viraje radical con las tomas de tierras, especialmente en la costa atlántica y en el norte del Cauca. Desde los años 60 se movía en el Cauca una intensa propaganda de variados grupos de izquierda a favor de una reforma agraria que les diera tierras gratuitas a los campesinos y expropiara a los terratenientes. Estaban el MOI, el FUAR, la JMR, MRL y el propio ELN. Enrique Sánchez los llama Nueva Izquierda para distinguirlos del Partido Comunista y señala que dirigieron todos sus esfuerzos a las zonas agrarias, comillas, considerándolos como el teatro de la guerra revolucionaria, desde donde avanzaría el proceso hasta la toma final de las ciudades y la instauración de un nuevo poder. Los indios no eran ajenos a este clima de agitación y sus discursos. Ellos ya conocían también las organizaciones campesinas surgidas en la época de la violencia en Río Chiquito y en otras zonas del Cauca. De manera que en el norte del Cauca fueron bien receptivos a la labor de una recién fundada organización, el Frente Social Agrario Fresagro, creado por Gustavo Mejía, quien fuera un guerrillero liberal al final de los años 50 y más tarde diputado por el MRL. Gustavo Mejía fue uno de los impulsores de la nueva organización indígena en 1971 y también con él vinieron otras personas, y voy también a la idea de la Iglesia Católica, disidente, como el sacerdote Pedro León Rodríguez. Ya en 1972, en el segundo congreso de la ANUC, se creó una secretaría indígena presidida por un caucano, el guambiano Manuel Trino Morales. Pero la ANUC era un hervidero de disputas entre facciones de izquierda. Cada uno pretendía imponer sus orientaciones a los indígenas. Esto llevó a los indígenas a retirarse de la ANUC en 1974 y a consolidar la organización propia que ya había sido fundada, como les recuerdo, en el 71, y a consolidar nuevas organizaciones regionales en un movimiento nacional. Crearon también el periódico Unidad Indígena para crear su propia vocería que empezó a circular desde enero del año 75. De nuevo, en la construcción de esas organizaciones regionales, así como en la organización nacional ONIC, tuvieron un papel los colaboradores, los no indios, muchos de los cuales eran funcionarios de INCORA. En resumen, como orientación general, adopto la idea de que para consolidar el campo de las reivindicaciones étnicas ha sido necesario que organizaciones locales alcanzaran proyección nacional mediante un proceso de activa producción cultural. Así, construyeron un imaginario político con sentido para sectores urbanos de la población y fue así como algunos no indios, muchos funcionarios estatales entre estos, encontraron en las aspiraciones indias un lenguaje con el cual expresar deseos de ampliación de la democracia e ideales de resistencia cultural. Esto permitió colocar el respeto a la diversidad cultural en la agenda política colombiana. Por esto, más allá de obtener interlocución con agencias estatales y demandar reivindicaciones puntuales, les fue preciso a los indios adentrarse en las luchas por la representación de la diferencia cultural. Esto implicó modificar las categorías de autoidentificación india y también influir en las apreciaciones, percepciones y actitudes de los otros, pues como lo ha dicho muy bien Virginie Laurent, la reivindicación identitaria tiene como trasfondo cambios más amplios en las representaciones del poder. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesora Miriam Jimeno. Ustedes han sido muy
activos durante la presentación de las ponencias, porque aquí tengo 6 preguntas, 4 dirigidas al profesor Fernando Urrea, otra dirigida a la profesora Miriam y una de orden general. Entonces voy a operar haciéndole en principio 2 preguntas, leyendo las 2 preguntas al profesor Fernando y luego las otras 2. Primera pregunta. ¿En qué sentido se afirma que los jóvenes profesionales NASA que trabajan en las instituciones estatales NASA constituyen su intelectualidad? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los elementos que en la población NASA han incidido para que el fuerte aumento del autorreconocimiento como indígenas entre los periodos del 93 al 2005? Bueno, sobre la primera pregunta, fundamentalmente lo que uno observa es que la nueva dirigencia NASA, digámoslo, por ejemplo en el caso de Toribio, que digamos hay como de 2 tipos, 3 generaciones. Generación que se mueve entre los 50 y los 60 años de edad, que fueron digamos, discípulos, muchos de ellos del padre Ulcue. En primer lugar, la mayor parte de ellos ya lograron, así fuera, digamos, después de más de los 30 años de edad, un título universitario técnico-tecnológico, pero casi todos han tenido un título universitario. Esos títulos universitarios, pues muchos de ellos han sido a través de universidades o programas que se han implementado en la región. Hay una segunda camada de, digamos, de profesionales, digamos los más jóvenes, podríamos decir entre los 30 y los 50 años de edad, que ya tienen títulos, inclusive algunos de la Universidad del Valle, o sea, gente, ingenieros, administradores, en el área de arquitectura, trabajo social, muchas mujeres en trabajo social, NASA, que evidentemente en las reuniones, en las discusiones, bueno, primero tienen cargos en la organización, pero por otro lado, pues son gente que plantea pues las posiciones también ideológicas alrededor de la etnicidad NASA y pues en este momento, por ejemplo, juegan un papel muy importante en los programas de etnoeducación. Y hay una tercera camada, digamos, de jóvenes, mujeres y hombres. Es muy interesante las relaciones de género porque la primera camada es sola masculina. La segunda camada generacional es mayoritariamente masculina, pero ya hay mujeres muy activas. Y la tercera camada, la gente de menos de 30 años, por ejemplo, donde uno encuentra recién egresados de la Universidad del Valle, recién egresados de universidades que tienen sede en Santander de Quilichao, son muy activos y ahí sí hay una fuerte participación de mujeres jóvenes. Este grupo tiene una gran participación en todas las movilizaciones, en las marchas, bueno, todos los 3. Todavía, es decir, el liderazgo está en el grupo de más de 50 años de edad. Entonces, en ese sentido, uno puede hablar de una intelectualidad. Por ejemplo, el actual alcalde de Toribío, Ezequiel Vitoná, es una persona cercana a los 60 años. Él tiene varios artículos publicados sobre plan de vida, por ejemplo, sobre buen vivir, sobre el tema, y es una persona, digamos, que dentro del movimiento indígena del norte del Cauca es considerado como una persona, digamos, que escribe, que maneja un discurso, o sea, en ese sentido uno puede hablar de una intelectualidad. Pero cosas mucho más sofisticadas uno lo encuentra en Susana Piñacue, por ejemplo, que pues tiene maestría, además es una hija académica de Joan Rapaport, es decir, ahí ya uno encuentra todavía una mayor sofisticación. Pero yo realmente el grupo que más conozco es Norte del Cauca, y ahí me ha impresionado el manejo, digamos, de un discurso. Inclusive el caso de Alcibiades, ¿cuál es la apellido de Alcibiades? Alcibiades Escuel,
que no sé si ustedes lo escucharon en un programa de televisión, una entrevista que le hizo Baltasar Garzón, hace como 2 o 3 meses. Y realmente es una persona curtida, pero además son curtidos porque han estado en la Asamblea Departamental, han participado en cargos de los consejos municipales, han sido, ya dije, alcaldes, tiene una enorme capacidad de discusión, por ejemplo, con la época de Floro Notunubalá y ahora con el actual la gobernación de Temístocles Ortega. Es decir, hay un discurso elaborado que no es la antigua modelo, digamos, indígena, y que yo diría que esa intelectualidad recoge mucho el caso de Quintín Lame, que a pesar de no tener, pero el caso de Quintín Lame sí no tenía una formación académica, pero sin embargo era por sí mismo, pero llegó inclusive a demandas precisamente jurídicas a partir de precisamente la famosa ley del siglo pasado, del final del siglo pasado, del 89. Es decir, hay una capacidad retórica impresionante y además los textos, evidentemente son textos apologéticos a la etnicidad, pero me parece que ahí hay todo un discurso muy interesante. Y la otra, yo creo que tiene mucho que ver fundamentalmente en el caso del norte del Cauca, la educación. Para mí el fenómeno de la incorporación al sistema educativo, los datos de los censos también son muy concluyentes. Es cierto que son todavía porcentajes inferiores al 2%, pero hay un incremento en donde en el censo 93 gente con estudios de educación superior eran del 0,01%, por ejemplo, y se ha pasado al 1,5, 2%. Pero además, la sorpresa es el fuerte incremento de las mujeres. Es decir, yo creo que el elemento de la educación alrededor y todo este proceso de movilización ha permitido que aparezca este elemento, es decir, de nuevas generaciones, cada vez más femeninas, me parece a mí. No digo que la dominación masculina haya cambiado, es decir, el modelo patriarcal es muy fuerte en la sociedad NASA, pero ya hay procesos de cambio. Uno nota, por ejemplo, que las mujeres, las jóvenes profesionales, le cuestionan a los mayores y a los, inclusive a Ezequiel y todo, los cuestionan cosas, y les reviran. Es decir, eso hace, por lo que comentan, hace 20 años atrás era imposible que una mujer cuestionara a las autoridades indígenas tradicionales. Hoy día ya hay disputas en términos de las mujeres para ganar espacios en el interior del norte del Cauca. Bien, 2 preguntas más para el profesor Fernando. Más allá de conocer cuántos indígenas y afrocolombianos hay en el territorio colombiano, ¿hasta qué punto esto permite el desarrollo de políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas? Y entiendo que se hable de la comunidad NASA en particular. Sin embargo, quisiera preguntarle si es posible considerar que hay una división entre los indígenas del norte y del sur del Cauca en la bipolaridad por el poder local. Bueno, el tema de lo de la calidad de vida, los indígenas lo plantean, el movimiento indígena, y ahí quiero tocar un punto que comentó Miriam, y me parece muy importante. Hay una diferencia muy fuerte, y es un trabajo que también está terminando el profesor Luis Carlos Castillo dentro de este programa de investigación, la diferencia entre las organizaciones afrodescendientes y el movimiento indígena. Esa diferencia es muy fuerte, y me parece que el punto es la capacidad de movilización social como grupo de los indígenas, a diferencia de las organizaciones afrodescendientes. Esto es una de las cosas de debilidad del movimiento negro, del movimiento afrocolombiano, pero no es solamente en Colombia, pero en particular en Colombia, y es muy fácil que a nivel de la dirigencia del liderazgo negro en Colombia sea cooptado por el sistema clientelista.
No quiere decir que los indígenas estén salvos de eso, también hay clientelismo, también hay despilfarro de los recursos que llegan, transferencias de la nación, pero hay una capacidad crítica en el interior de estas organizaciones que me parece tiene mucho que ver con su historia, me parece tiene que ver mucho con la capacidad, digamos, que lo diferencia en términos sociológicos. Son dos movimientos sociales muy diferentes, el movimiento afro y el movimiento indígena. O sea, y tiene mucho que ver con las diferenciales sociodemográficas de las dos poblaciones y la historia de las dos poblaciones que han sido parte de las clases subalternas en este país. Es decir, entonces hay toda una cantidad de factores que no permiten compararlos así mecánicamente y que muestran por qué los indígenas tienen una capacidad más fácil de representar al otro la alteridad frente al Estado y la sociedad civil. Y el hecho de que Álvaro Uribe haya tenido que ir a la María a hablar con los indígenas, con Aida Quilcue, y lo callen y le digan calle, se deje hablar a los compañeros, eso no lo han hecho los afros nunca. Es decir, es una capacidad simbólica impresionante. Entonces, esos son puntos importantes. La otra era, no entendí la otra. La pregunta es, ¿cómo son las diferencias de la bipolaridad del poder local entre el norte y tierra adentro? Sí, hay una cosa muy interesante sobre eso. En el texto retomamos la hipótesis de José María Rojas de una tipología, depende cómo sea el peso de la población indígena en el contexto del municipio. Y mostramos una diferencia, por ejemplo, Toribio, Jambaló, Corinto, por ejemplo, con Isay Páez. En Isay Páez no son mayoría total en estos municipios. Y esto tiene que ver con la historia, porque lo que plantea José María es cómo es que se dio, y también Miriam lo hizo el comentario, el reparto de los resguardos coloniales entre el siglo XIX y a lo largo del siglo XX. El papel nefasto de la Iglesia Católica, por ejemplo, en tierra adentro. Fomentaron las colonizaciones para blanquear la población, para que se dejara de ser tan salvaje. Así, exactamente, citamos a Carlos Miñana, que trae precisamente lo del padre, el prefecto, que fue David Restrepo González, un sacerdote que fue parte del vicariato en Isay Páez. Es decir, hay toda una afectación. Entonces, demográficamente en Isay Páez, la correlación de fuerza es completamente diferente a Toribio y Jambaló. Si uno entiende esto, el efecto de la bipolaridad es muy más fuerte y marcada, a mi manera de ver, sobre todo en Toribio. Y en el norte del Cauca me parece que ha habido una mayor capacidad digamos, de enfrentar incluso el alcalde, como son alcaldes indígenas, pues hasta son desbordados. En la toma de Cerro de Berlín, el alcalde de Toribio no pudo hacer nada, le tocó quedar, él es indígena. Fueron los cabildos los que directamente ordenaron, vamos a recuperar y sacar al ejército. Y él como alcalde representaba al sistema, al sector central. Él le tocó quedarse callado. Es decir, ahí nomás se vio cómo quedó desbordada el poder del Estado y cómo un alcalde indígena le tocaba hacerse a un lado porque los cabildos son mucho más, son la legitimidad real para esa población. Bien, Fernando, una última pregunta. ¿Cómo se debilita o fortalece el Estado colombiano cuando reconoce o no la institucionalidad NASA? Es decir, ver la bipolaridad del poder no desde la reivindicación de los indígenas, sino desde la constitución de un Estado nacional que debe legitimarse. Ya. No, yo diría que el caso del norte del Cauca, y digamos también en la zona de tierra adentro, y otros grupos, los guambianos, y lo que están haciendo los pastos, en fin, otras zonas del país. Me parece que en el caso colombiano, hasta ahora el proyecto también lo mostró muy bien Miriam, ese de tierra, cultura,
pero digamos proyectos tan radicales como el caso de la transformación constitucional de Bolivia, en considerar no un Estado unificado, o sea, son varias naciones, o sea, es un Estado plurinacional. Es decir, todas cosas, eso tuvo efectos en el censo último de Bolivia. Al cambiar la pregunta si pertenece a un pueblo y la cambiaron si pertenece a una nación, y pues se cayó del 61,2 al 40 y pico el autorreconocimiento. Y el costo fue que poner a los indígenas a pensar en términos de nación. Pero esto es muy importante porque es todo el tema, digamos, de una postura indigenista, por ejemplo, mucho más radical, que dice, no, somos una nación, ¿no? Pero yo diría que en este momento en el movimiento indígena, inclusive NASA, fundamentalmente ellos quieren es tener su territorio, no están pensando en una construcción de nación, se consideran colombianos. El punto es que las contradicciones aparecen más no solo en la gestión del territorio, sino también en una cantidad de elementos, como decía muy bien Miriam, de cómo se hace la producción de su cultura. Ahí hay muchas contradicciones. La encuesta mundial de valores muestra a los indígenas profundamente defensores de un Estado intervencionista, regulador de la economía, que cobre más impuestos a los propietarios, a los terratenientes, a los empresarios, todo lo contrario al modelo, que tenemos. Los indígenas son, obviamente, su perspectiva de economía campesina es, pues, es decir, el Estado tiene que estar al lado de los pobres. O sea, en el lenguaje de Alberto Carrasquilla, que saben quién es Alberto Carrasquilla, en este momento pues fue ministro de Hacienda y en este momento pues asesor del Centro Democrático, pues realmente es absurdo. O sea, es decir, no podemos permitir populismo, no podemos permitir que se rompa la red fiscal. Es decir, para este tipo de mentalidad, lo que hacen los indígenas es una desperdera de tiempo, eso baja el Producto Bruto. Los indígenas son perezosos, se pueden hacer marchas, eso que son las mingas, eso para qué sirve, no, todo eso que hablan de prácticas culturales, eso va mejor que se asalarien, que dejen sus tierras y se pongan a trabajar como corteros de caña, como empleadas domésticas, realmente se integren al desarrollo capitalista, porque se pongan a trabajar en las empresas maquiladoras del norte del Cauca. Ese modelo está enfrentado ahí. Y los indígenas, los intelectuales lo viven y lo entienden. Muy bien, ahora algunas preguntas a la profesora Miriam Jimeno. ¿Qué connotación tiene en su artículo la palabra indio, ya que los indígenas en cierta medida tienen este término como un peyorativo? ¿Y cuál ha sido el impacto político y la relación entre funcionarios de clase y los funcionarios responsables de las entidades? La diferencia entre funcionarios de clase y funcionarios de las entidades. De base. Funcionarios de base y los funcionarios responsables de las entidades. El uso del término indio e indígena, que en mi artículo, como ustedes pudieron oír y de manera intencionada, los hago equivalentes. Y los hago equivalentes justamente porque una de las reivindicaciones que yo les he escuchado a la gente india con que he trabajado es la necesidad de quitarle la connotación peyorativa al término indio y al revés, hacer del término indio una pertenencia, lo decía en el artículo, orgullosa. Sí ha habido una historia larga en Colombia en que indio se usa casi a la manera de insulto, pero justamente parte de la política cultural del CRIC y de los dirigentes del CRIC es desafiar esas connotaciones negativas y hacer de indio una categoría positiva. Yo creo que ese trabajo de producción cultural, que es un trabajo muy lento porque es reeducar los imaginarios, las maneras de percibir de los colombianos, que vienen de un marco de producción
cultural profundamente racista, así no lo reconozcan, es un trabajo lento que sin embargo va dando sus frutos. La segunda pregunta tiene que ver es con la diferencia, según entiendo, entre los funcionarios de base y los funcionarios en el nivel directivo. Bueno, primero tenemos que situarnos en la época. Lo que yo estoy diciendo sobre los funcionarios lo estoy diciendo de una manera situada, es decir, para ese momento que era el calor militante de los años 60 y mitad de los 70, donde un importante sector de profesionales jóvenes ingresó al Estado justamente como parte de esas reformas de esos años, especialmente durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, con un proceso de tecnificación de la burocracia estatal. Ese proceso, ese impulso a la modernización y tecnificación del Estado vino acompañado con un enganche masivo de profesionales de las distintas áreas, que iban desde el derecho hasta la antropología, que era apenas una carrera que empezaba a arrojar primeros profesionales en esos años. Ese enganche masivo llevó a muchos de estos jóvenes funcionarios de base a engancharse rápidamente con las demandas agrarias, con el movimiento campesino y un sector específico con el movimiento indio. Por supuesto, la mayoría de ellos no eran bien vistos por sus jefes. Muchos de ellos se vieron forzados a salir del INCORA y se volvieron, en el caso concreto, yo creo que Fernando está pensando en eso, por lo menos sabemos de 4 o 5 funcionarios del INCORA a nivel local en el Cauca, que trabajaban en los programas de cooperativismo, empresas comunitarias y educación en el Cauca, que por la presión de sus jefes tuvieron que renunciar al INCORA y se volvieron activistas permanentes del CRIC hasta hoy en día. Una de las personas más importantes en el programa de educación propia indígena hasta hoy en día se llama Graciela Bolaños. Graciela Bolaños es trabajadora social y trabajó en el INCORA en educación comunitaria, y ella es la persona que ha estado durante, bueno, calculen cuántas décadas, en el programa de construcción de una educación propia y hoy en día de la UAIN, o sea, de la Universidad Indígena. Por supuesto que hay una diferencia y yo me refiero a esos funcionarios de base. Sin embargo, también hubo casos de directores regionales de INCORA que en el entusiasmo inicial de la reforma agraria le daban rienda suelta a la actividad de sus funcionarios de base. Muy bien, ahora hay 2 preguntas que pueden ser respondidas por ambos ponentes o uno de ellos. Los procesos del movimiento indio indígena en el Cauca, ¿qué tanto se pueden extender a grupos indígenas y de otras regiones? Pues no hay duda de que el Cauca es, por usar esa expresión, la vanguardia del movimiento y la organización indígena, que es el movimiento más consolidado y que ha producido un impacto más grande también en la sociedad colombiana. Pero justamente el CRIC y el ejemplo del CRIC ha servido para crear organizaciones, muchas otras organizaciones regionales, que como ustedes bien saben, hoy en día se nuclean en la Organización Nacional Indígena ONI, que fue creada desde el año, ya me estoy olvidando, 78, creo. Por supuesto no tienen la fuerza del CRIC, pero es que el CRIC, ahí voy a una condición demográfica, el Cauca es la segunda mayor concentración de población en Colombia. Es decir, la característica de poblamiento indio en Colombia es de un poblamiento disperso, es decir, los indígenas están en sectores aislados del país que van desde la Guajira hasta el Amazonas o la costa pacífica.
Hay dos grandes concentraciones, claro que eso lo sabe mejor Fernando que yo, dos grandes concentraciones de población regional. Los Wayuu en primer lugar, no sé, 280.000 personas más o menos, y el Cauca, con unos 250.000 personas. Según el censo, es decir, ya debe haber más, según el último censo. Eso hace posible, de todas maneras, sostener una organización. Pero miren ustedes que aunque los Wayuu son más que los indígenas caucanos, no tienen una organización comparable al CRIC. Pero de todas maneras, la densidad de la población facilita los hechos. ¿Fernando quiere añadir algo? Sí, complementando a todo lo que ha dicho Miriam, hay unas diferencias enormes en términos de las poblaciones. O sea, el caso Wayuu, pues también la característica, digamos, de una economía pastoril, bueno, esos factores de organización social, el caso de los Embera es un proceso, digamos, de construcción de modelos de cabildos que es una invención de los últimos, que además la Iglesia Católica usó ese papel, ¿no? Porque los Emberas en su forma original no vivían bajo ese modelo, digamos, ni de organización ni de resguardo. Es decir, todo eso hace que esa heterogeneidad complique considerablemente, pero a pesar de eso, los procesos organizativos han avanzado con muchas dificultades. Hay un grupo, por ejemplo, que yo quisiera marcar, por ejemplo, el caso de los cancuamos, que es un grupo muy diferente en términos de su organización social a los Nasa o a los guambianos o a los pastos en el sur del país, pero que por el factor de la resistencia que se dio allá y todo el problema de la represión tan salvaje, liderada por los terratenientes, los empresarios, bajo la férula de Jorge 40, llevó a que los cuancamos se hayan convertido en un grupo de resistencia muy interesante en la costa caribe. Ahora, lo pueden ser todavía porque tienen la sabiduría y la protección de las Naciones Unidas, si no los hubieran matado a todos. Pero me quiero enfatizar, creo que el actual presidente de la ONIG es un cancuamo, ¿no? Entonces, hay cosas interesantes, pero lo que dice Miriam no llegan a eso. Lo de la Guardia Indígena, por ejemplo, la Guardia Indígena es muy particular. Ha habido esfuerzos en otras partes, pero como lo tienen los Nasa, sobre todo en el norte del Cauca y en algunas zonas del Tierra Adentro, tiene mucho que ver también con un factor del conflicto armado, yo diría. Es decir, la descripción que nos han dado los líderes de por qué montaron la Guardia Indígena tiene que ver con la presencia de las FARC y pues del ejército de la policía. Es decir, claro, hay toda una cosa mítica, apologética, que los guerreros que vienen del siglo, los paeses, ese es, digamos, el discurso de la etnicidad de larga duración, pero efectivamente la Guardia es una construcción moderna, contemporánea, y arranca efectivamente desde finales de la década del 90, ante las atrocidades de las FARC, asesinando líderes indígenas, y por otro lado el ejército y la policía acosando a los resguardos, a sus pobladores. Bien, y la última pregunta. ¿Cuál es el papel del reconocimiento de las etnias indígenas en el campo de las reivindicaciones étnicas y en la legitimización del poder local en los territorios indígenas? A partir de la Constitución del 91, donde hay una serie de artículos dedicados específicamente a consagrar un fuero indígena, unos de estos artículos tratan de desarrollar lo que ha sido el núcleo del movimiento indígena caucano en particular en los últimos años, que es el ejercicio de la autonomía. Digamos, las personas que han estudiado el movimiento indígena proponen dos grandes énfasis en el movimiento indígena caucano de 1971 al presente. Los primeros años marcados en torno a la lucha por la tierra y al respeto a la diferencia, donde se remarca la diferencia cultural, se remarca la necesidad de respeto a la diferencia, el reconocimiento
de las lenguas indígenas, el reconocimiento de la salud propia, el reconocimiento de la educación propia, el reconocimiento de las formas de gobierno propias. Después del año, no sé, los últimos años de la década de los 80 acá, un desplazamiento hacia mayores pedidos de autonomía en sus propias tierras. De manera que ese énfasis político, porque es un énfasis político, en tener mecanismos de autonomía, por supuesto que se ha reflejado en decisiones políticas como ir por las alcaldías locales, participar en los consejos municipales, participar en el gobierno local, y ustedes se recuerdan, inclusive concurrir por la gobernación del Cauca. Parece, no sé qué habrá pasado últimamente, pero inclusive están de nuevo pensando, de nuevo digo porque ya pasó eso, en tener un candidato a la presidencia de la República, Feliciano Valencia, que es pues del norte del Cauca. Es decir, hay una vinculación entre el énfasis político en construir autonomía territorial y participación política en distintas escalas de los gobiernos locales. ¿Cuáles han sido los resultados? Creo que son desiguales. Y Fernando lo decía hace un momento, los indígenas no están exentos de contradicciones, de disputas e inclusive de actos indebidos, como en general se puede esperar de las poblaciones humanas. Sin embargo, uno puede decir que sí hay un avance progresivo importantísimo en gobiernos locales. No, hay una cosa, y es que Miriam había anotado antes la participación de no indios. Es una capacidad interesante, me parece a mí, el caso del Cauca, del movimiento en el Cauca, es la búsqueda de alianzas con sectores no indígenas. Por ejemplo, el actual gobernador del Cauca, Temístocles de Ortega, es uno de esos aliados, un sector mestizo del sur del Cauca, que ha estado en contradicción con las élites terratenientes, un tipo formado, y que llegó a la gobernación, entre otras cosas, pues no solo el voto de los indígenas, pero el norte del Cauca y Tierra Adentro le pusieron voticos, ¿no? Entonces, pues, hay esas alianzas, ¿no? El Floro Tunevalá llegó a la gobernación con aliados urbanos, es decir, ellos no, Feliciano Valencia está planteando alianzas con otros sectores, es decir, de la izquierda, del movimiento amplio, es decir, es algo muy interesante, no hay un discurso de que trabajamos solo entre indios, o sea, eso es bien interesante, o sea, buscan alianzas. En el norte del Cauca, por ejemplo, el ASIN tiene relaciones con las organizaciones afro, obviamente hay contradicciones. En este momento el tema de la tierra en el norte del Cauca es muy bravo, en la zona plana, en Suárez, hay disputas entre afros e indígenas, campesinos mestizos pobres, y porque la tierra es escasa, entonces pero con todo, la lógica de ellos es buscar alianzas. Solo una cosita quisiera decir, y es este tipo de participación en política, sea local o sea nacional, no es una novedad en el Cauca, y se ha dado en ciertas coyunturas históricas de una manera importante. No solamente si recuerda Fernando el movimiento de Quintín Lame, pero yo voy es la ley 89 de 1890 que les mencioné en el artículo, fue producto de una de esas movilizaciones de Tierra Adentro en favor de uno de los sectores que ganaron en el movimiento de la restauración en el siglo pasado. Fue una concesión a un apoyo político de organizaciones y de movilizaciones indias en el final del 19. Muy bien, agradecemos a Fernando y a Miriam por sus ponencias, a ustedes por la presencia en la jornada de la mañana, y antes que salgamos a reproducir la existencia, les quiero recordar que a las 2 de la tarde tenemos una primera mesa, Estado y Sociedad en las Márgenes, donde tendremos 3 ponentes, y en esta mesa hay un predominio total de parte de las mujeres, porque hablarán Sandra Patricia Martínez, Karenés Aramburo y María Clemencia Ramírez. Entonces, por favor, los esperamos a las 2 de la tarde y ojalá puntuales para que seamos activos como lo hemos hecho hoy en las horas de la mañana.